Vamos a aleluya, gloria a Dios, ahí en su lugar. Vamos a orar, amén, para que Dios nos dé sabiduría de lo alto. Es lo que necesitamos, sabiduría sobre todas las cosas, temor a Dios, amén. Y que Dios nos prepare, hermanos, porque la venida de Cristo viene pronto, amén. Y tenemos que predicar el reino de Dios, se ha acercado, amén. Predicar el evangelio a todas las naciones, a toda criatura, para que se arrepientan y acepten a Cristo en su corazón, amén, y sean salvos. Vamos a orar, bendito Padre, en el nombre precioso de Jesús en esta hora, Padre. Me despojo, Padre, de todo, de mi vida, de todo, Padre, estás tú obrando en mi vida. Pon ese carbón encendido, Señor. Toma el control, Señor, que sea tu palabra viva, Padre, que edifique, que restaure, que sane, Padre. En el nombre precioso de Jesús, que levante nuestras vidas, nuestra fe, Padre. Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, tú eres el invitado de honor en este lugar. Tú eres el que eres el invitado de honor, mi Dios, en este lugar. Y venimos a exaltar tu santo nombre, venimos a bendecirte, Padre. Revélanos a Cristo a través de tu palabra, oh Espíritu Santo. Haznos ver y entender, redarguye nuestros corazones que estamos mal delante de ti, Señor. Cámbianos, transfórmanos, renuévanos. Así también te pedimos, oh mi Dios, que nuestra necesidad, Señor, la suplas, Padre. En el nombre precioso de Jesús, te pedimos misericordia por nuestras vidas, Señor. Perdona, Padre, nuestros pecados, mi Dios, nuestras rebeliones delante de ti, Padre. Todo, Señor, ten misericordia. Perdona nuestras vidas, Padre. Perdónanos, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Un aplauso a Dios, hermanos. Y a su nombre, gloria a su pueblo, la victoria. Pueden sentar, aleluya. Vamos al libro de Mateo, capítulo 24, hermanos. Vamos a leer todo el capítulo 24. El Señor ayer nos hablaba de la reina Saba, que fue a visitar a Salomón, y ella le había contado, le habían dicho de la sabiduría, de las riquezas. Y esta es una introducción. Y ella fue a ese lugar, a Jerusalén, quedó maravillada. Ella le llevó especies, le llevó madera, le llevó lo mejor, oro, al rey Salomón. Le llevó animales, y todas las dudas que ella tenía se las resolvió, las contestó Salomón. Y así también, hermanos, Salomón fue lleno de sabiduría, mucha sabiduría de parte de Dios. Salomón fue un rey prosperado. Y yo les decía a mis hermanos, así también nosotros, cómo venimos ante los pies de Dios. Hay algo que Dios quiere que le entregues todas tus dudas, tus preocupaciones, tus cargas. Por eso dice la palabra: venid a mí todos los trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Y tenemos que descansar en Dios, hermanos. Tenemos que buscar de Dios, y Dios nos va a dar sabiduría, nos va a dar todo conforme a su voluntad. Y mira, gloria a Dios, dice el libro de Mateo. Vamos a empezar la prédica. Dice: señales antes del fin. Amén. Va a haber señales antes de la venida del Hijo del Hombre, hermanos. Vamos al libro de Mateo, capítulo 24. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús predice la destrucción del templo. Él habla de su cuerpo, de él mismo. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mira, había unas grandes construcciones modernas, tal vez, y le decían: mira, Jesús, lo que ha hecho el hombre. Y Jesús les respondió y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y no nada más Jesús hablaba, aleluya, gloria a Dios, literal, sino espiritual. No nada más hablaba de que ese templo va a haber un tiempo donde va a ser destruido.
Pero él hablaba de su templo, de su cuerpo, de su, gloria a Dios, de él mismo. Por eso ellos no entendieron cuando hablaba del templo que es el del Espíritu Santo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y dice que él dijo también que al tercer día iba a levantar, iba a volver. Y así lo hizo, hermanos. Pero viene Semana Santa, va a haber una enseñanza, todo lo que es de la resurrección. Y gloria a Dios. Para los que nos ven, el tema es señales antes del fin. Las señales antes de la venida del Hijo de Dios, Jesucristo. Dice la palabra en el versículo 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie nos engañe. Así también en este tiempo, hermanos, tenemos que mirar las cosas que están pasando, las cosas que están alrededor, las cosas que están sucediendo en el mundo, en nuestra vida. Mirad que nadie nos engañe, porque si no conocemos la palabra de Dios y no tenemos una relación con Cristo, con el Espíritu Santo, hermanos, si no tenemos discernimiento, nos van a engañar. Mirad que nadie nos engañe, dice el Señor, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, hermanos. Va a haber guerras. Ya estuvo la primera guerra, la segunda guerra mundial. Amén. Han habido conflictos, han habido muchas cosas. Pero dice el Señor: y oiréis de guerra y rumores de guerras. Hoy en día dos países en guerra. Y va a haber más guerras más fuertes, hermano. Dice: no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Es una palabra profética todo esto, y se está cumpliendo y se va a cumplir. Pero aún no es el fin, hermano, hermana, lo dice la palabra. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y yo me acuerdo, antes que naciese ya habían terremotos, pestes destructoras, todas esas cosas. La lepra, había había la neumonía, la rabia, muchas cosas, hermano. El sarampión, la tuberculosis, ya no sería, muchas muertes. Y hoy en día está el COVID, y las que vienen, las que faltan, hermanos. Por eso nosotros, aleluya, gloria a Dios, tenemos que ver todas esas señales, todo lo que está pasando, porque la profecía se ha cumplido, pero también se está cumpliendo y se va a cumplir. Amén. Y dice: y todo esto será principio de dolores. Estamos en los principios de dolores, ¿sí o no? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Cuando prediques la palabra, a la gente no le va a agradar. Cuando le hables, aleluya, incluso a los mismos hermanos, no le va a agradar. Porque cuando viene la palabra de parte de Dios, hermano, la palabra redarguye, la palabra, aleluya, corrige. Amén. Y a veces no nos gusta. Queremos a veces una palabra suave, una palabra de amor, una palabra de aliento. Pero a veces el Señor nos habla fuerte. El Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Dice el versículo 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Cuando vayas y prediques, cuando seas cristiano, no le va a gustar ni a tu misma familia, no le va a gustar a aquellos que no quieren nada con Dios, aquellos, aleluya, gloria a Dios, gente pecadora, gente idólatra, gente que no le agrada, que no ama a Dios, que no quiere obedecer. Dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y mire, gloria a Dios, y está pasando. Cuando Jesús, antes de que Jesús llegase, ya habían profetas falsos. Después de que Jesús vino, también hubo muchos falsos profetas. Y en este tiempo también. Pero te voy a decir algo, hay profetas que son varones de Dios, temerosos de Dios, profetas que hablan, que tienen temor de Dios, que no le añaden ni le quitan, ni adivinan nada. Y tenemos que discernir todas esas áreas, todas esas cosas. Por eso necesitamos leer la palabra atentamente, una, otra, reflexionar en lo que Dios nos está hablando. Y dice la palabra de Dios, y muchos falsos profetas, y no nada más profetas, maestros, está hablando, siervos, que dicen ser siervos, se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy en día la gente ya no quiere. Dios hace un milagro, Dios empieza a obrar, o Dios empieza a manifestar, y la gente empieza a tener ese temor, no, ahí está Dios, yo no voy, para que me hable, no. Y la gente piensa muchas cosas en su mente, hermanos. Incluso dice, no me agrada que me pase, y pues van a hablar mal de mí, o van a decir esto o aquello. Pero ahí está el enemigo trabajando en la mente de las personas. Y muchos falsos se levantarán, hermano. Y dice en el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay pastores que ya han renunciado. Hay pastores que se han quitado la vida, hermanos. Allí lo vemos en las noticias, en el periódico. Yo casi no veo tanto lo que son noticias en el periódico. Me gusta verlas en la nacional, lo que está pasando en el mundo, para orar, amén, para interceder en el Espíritu por las naciones, para que sea el Señor obrando con poder y gloria, intercede. Dice versículo 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y es difícil, como decía un hermano, es difícil seguir a Cristo. Es difícil en el camino del Señor, hermanos, pero Dios nos fortalece, Dios nos ayuda, amén. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, este evangelio. Y hoy en día muchos hablan, viene Cristo, arrepiéntete, y empiezan a ver hablan otras cosas, y no hablan conforme a lo que Dios quiere, porque cada persona, cada familia, hermanos, cada grupo, Dios va a hablar a diferente, palabra diferente, amén, que va a edificar. Pero si tú hablas el evangelio, tienes que decirle, arrepiéntete, Cristo te ama. Amén. Mira cómo estás, Dios te va a levantar, Dios va a hacer un milagro en tu vida. Y decirle de ese Dios poderoso, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. No necesitas predicarle mucho, ellos no entienden la palabra, ni conocen la palabra, ni conocen a Dios. Pero a decirle, ¿sabes qué? Vamos a pedirle perdón a Dios. Hay un Dios que dio su vida por ti, por mí, y resucitó al tercer día. Hay un Dios que todo lo puede, para Él todo es posible. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, hermanos. Tenemos que la perseverancia, perseverar en todas las áreas, en todas las cosas. ¿Para qué? Para que alcancemos salvación, para que alcancemos la gloria de Dios, para que alcancemos bendiciones del Señor y veamos el resultado. A eso me refiero. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y se está predicando el evangelio, hermanos, por diferentes medios, por boletines, por voz audible, por televisión, por videollamadas. Se está predicando este evangelio, amén, porque las señales ya son pronto, ya están, y Cristo viene pronto. Entonces la gente, las personas tienen que conocer que hay un Dios, no hay otro camino más que de Jesucristo. Versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda.
Ahí en Daniel 9, 27, 11, 31, 12, 11, habla cuando dice, por tanto, cuando veáis, versículo 15, Mateo 24, 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, en este lugar, hermanos, en este lugar donde se predica la palabra, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, cuando empiecen a hablar, hermanos, apostasías, empieza el diablo a meterse, empieza, aleluya, gloria a Dios, a acusar, a señalar, a juzgar, cuando empieza a hacer cosas que a Dios no le agrada, hermanos, eso ya se está cumpliendo. Falsos profetas, falsos maestros, falsos hermanos, amén, que traen enseñanzas erróneas, doctrinas erróneas, hablan más de la prosperidad, hablan más de ellos mismos que de Dios, hablan más del diablo que de Jesucristo. Y nada con palabras, meten fábulas, meten historietas, y solo ellos se la creen y empiezan a inventar, hermanos, infinidad de mentiras, y empiezan a hacer cosas, e incluso, hermanos, dice la palabra que pueden hacer milagros, prodigios, ¿sabes? No que puedan, sino que Dios los puede por su misericordia usar, pero están mal. Amén. Entonces dice, los que estén en Judea, versículo 16, huyan a los montes, versículo 17, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar la capa. Mas hay de los que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Me acuerdo hace tiempo de una hermana, ya partió con el Señor. Me decía, hermano, pero el Señor me dice que hay de las que están en cintas, y me hablaba casi de mi esposa cuando estaba embarazada. Le digo, hermana, es que usted no entiende la palabra, pero Dios le va a hacer entender la palabra, que cuando dice Cristo viene pronto puede acabar nuestra vida en un instante, que debemos de arrepentirnos, pero para que venga Dios 1000 años es un día, como un día puede ser 1000 años. El tiempo solo Dios lo sabe. Jesús dijo, ni los ángeles ni yo, solo el Padre, nuestro Dios, lo sabe. Estos tiempos, hoy en día predican y empiezan a profetizar, para el año tal se va a acabar, y empiezan, hermanos, palabra profética que no viene de la palabra, no viene de la boca de Dios, hablan de su mismo corazón. Amén. Dice, mas hay de las que están en cintas y de las que críen en aquellos días. Me acuerdo de esa palabra. Le digo, no, hermano. Y dice, hermano, pero ¿por qué usted dice que esta palabra, si aquí lo dice? Sí, pero hay un tiempo, esa es una palabra profética futuro. Mi esposa, le voy a decir esto, algo muy hermoso, digo, de parte de Dios. ¿Qué le dijo Dios? ¿Le mostró a mi niño, sí o no? Sí. Y en el otro sueño, ¿qué le dijo, hermano? Primero me mostró a tu hijo, dice, bien güerito, bien simpático, dice. Pero después me mostró más grandecito cuando ya caminaba. Y me dijo, él va a ser un gran predicador. Está chiquito, hermano. Hermana, digo, le falta. Yo no sé si vaya a estar, pero él va a ser un gran predicador. Si lo dijo Dios, Dios promete, Dios cumple lo que promete. Por eso, hermano, si Dios te ha prometido algo conforme la palabra, no conforme la palabra de hombre que alguien te profetice, te hable. No, hermanos, no porque te lo diga, te lo creas y ya tenga. No, yo abro la palabra, porque así dicen muchos. No, Dios te va a hablar a tu corazón. Tú vas a saber cuando el Señor está hablando, vas a sentir la presencia de Dios y te va a hablar al corazón. Una paz, la presencia. Denle la gloria y honra a Dios. Pero hay siervos, hay profetas, hermano, que son genuinos, verdaderos. Amén. Dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, versículo 20, ni en el día de reposo. ¿Por qué en esos días, hermano? Porque en invierno es un lugar frío. Amén. ¿Quién manda caminando allá? Y luego el aire y la lluvia. Amén. En los días de reposo. Amén. ¿Quién va a estar cuando está más tranquilo? Pero mira, gloria a Dios, aquí dice que es equivalente al día de sábado, el día de reposo.
Versículo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la había desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y te voy a decir algo, las personas cuando el diluvio, ¿se acuerdan? La arca de Noé, cuando Dios le habló a Noé, hiciera el arca, dice que se estaban casando, se estaban dando en matrimonio, estaban en fiestas, y todo llegó de repente. No creyeron la palabra de Dios, como hoy en día no creen. Amén. Pero cuando el Señor dice, determina hasta aquí, vámonos, el tiempo se acabó. Siervo, sierva, no has dado frutos, y yo te he mandado que des frutos, que te ganes almas, vamos a decirlo de esa forma, porque los frutos del Espíritu son muchos, ¿sabes? Sobre todo el amor. Y no trabajamos en la viña, en la obra del Señor. Tenemos que orar, hermano, conforme el Espíritu Santo en la madrugada. Hoy en día el Señor me despierta a las 5, digo, Señor, y me empecé a ir a postrar y digo, no tengo ni la palabra, pero no voy a hablar yo, que sea tu palabra, porque esa palabra va a edificar, esa palabra es una palabra viva. Y le digo, Señor, también yo aprendo de mis hermanos, yo no lo sé, pero tú lo sabes todo. Y el Señor me habló sobre las señales antes del fin del mundo, antes del fin de la venida del Hijo del Hombre. Amén. Y hoy en día, en este tiempo, viene Semana Santa, le llama aquí el mundo, ¿eh? Nosotros recordamos el evento, amén, el hecho de la resurrección, y Jesús predice la destrucción de su templo, y ahí nos está hablando el Señor, cuando en ese tiempo dijo, hablaba de ese templo, pero también hablaba que en el tercer día iba a levantarlo. Más adelante vamos a dar una enseñanza. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la había desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Se dan cuenta, hermanos, que antes la gente vivía 100 años, 200? A mí no le puedo mentir, pero sí vivía más de 100 años. Ahora ha decaído ya de 200, 150, ahorita llegan hasta los 70 años. Los más robustos a 80, dice la palabra de Dios. Amén. Y por ahí una que otra que Dios ha tenido misericordia, le ha dado 91, como nuestra hermana de allá de Tihuatlán. Y una que otra persona llegan a los 100, hasta los 110, acaso, 120 todavía, gloria a Dios. Pero hermanos, ya no, ya los días se han acortado, y la palabra, ahí está la promesa, la palabra profética se está cumpliendo. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Dice más, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Por eso el Señor me ha enseñado de lo que he aprendido y de los errores. Amén, gloria a Dios. No porque te digan y empieces tú a creer todo. No, hermanos, cuando el Señor te da una palabra, te da la sanidad, te la da al instante. Cuando Dios te habla a tu corazón. Lo que estás haciendo, hermanos, el Señor te habla a través del siervo, Él es soberano. Dios nos sigue hablando en este tiempo. Pero si alguien dice, yo soy el Cristo, yo soy Dios, no le creas. Amén. Porque vendrán falsos cristos, falsos maestros, profetas. Amén. Entonces, si algunos dijere, dice la palabra de Dios, versículo 24, vamos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Versículo 25, ya os lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos,
No lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, hermanos. Así es el Señor, hermanos. Dice, como el relámpago que sale de un destello rápido del oriente y se muestra hasta el occidente, así vendrá el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Y dice en el versículo 29, habla de su venida, la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación, en aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cuántas veces, hermano, el sol se ha oscurecido? Uno dice, no, sí, cuando hay un eclipse piensa que se oscureció. No, hermanos, va a venir algo más fuerte. La luna no dará su resplandor. Yo tal vez me imagino y creo, cuando ya empiece, hay un tiempo para todo, ¿eh? Hay planetas que ya han desaparecido. Así va a desaparecer, o tal vez por meteoritos, o no sé. Va a haber cosas grandes que dicen que todo se va a estremecer, las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando el Hijo del Hombre venga, hermanos, todo eso va a pasar. Y habla por ahí que el mundo, la tierra, quedará una parte, la tercera parte será destruida. Vienen cosas a profundidad. Yo no te voy a decir le creas, no me creas, no. Solo prepárate, hermanos. Cristo viene pronto. Amén. No guardes ningún resentimiento. Sigue trabajando, sigue esforzándote. Sigue perseverando. Aleluya. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces la vendrán todas las tribus. Mira, gloria a Dios, cuando venga la señal de la tierra, dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y se juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Así como un relámpago los va a juntar a todos aquellos. Y yo me acuerdo, como testimonio, iba a Tuxpan de regreso, fui al hospital y pasé a Banjesto a cobrar. Cuando me regresé, hermano, estaba medio nublado de ese lado, llegando a Tihuatán, estaba la lluviznita y se quitó la llovizna, pero yo venía viendo el cielo, hablando con Dios, y vi una imagen muy semejante a lo que habla la Biblia. Vi una nube, hermanos, como en forma de roca gris, pero había un personaje como un Cristo con sus manos extendidas hacia uno, con las dos manos, de esta forma. Y vi que venía desde un lugar, y vi cómo venía desde el cielo, así venía como bajando. Pues yo iba en el autobús, así lo vi, ¿verdad? Y así vendrá el Hijo del Hombre con sus ángeles en una nube. Así viene la palabra, hermanos. Y el Espíritu Santo me lo recordó. Y después veo más allá, hermanos, y veo que estaba el sol reflejándose en las nubes, pero por lo regular las nubes son horizontales, y el sol cuando se refleja se ve todo horizontal, ordenado. Pero no, yo cuando volteé, hermanos, vi como si fuera, no sé si han visto un pozo redondo, y el destello de las nubes así resplandecientes, como cuando Dios nos va a llevar. Y así Dios viene por su iglesia, por su pueblo. Denle un aplauso a Dios, hermanos. Es algo literal, pero espiritual. Y ya después el Señor me dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono, en su gloria, y viene, aleluya, gloria a Dios. Y me empezó a hablar conforme a su palabra. Pero mira, gloria a Dios, vamos a continuar. Dice que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, versículo 30, Mateo 24, 30. En el cielo, entonces la vendrán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, viendo sobre las nubes
del cielo con poder y con gran gloria. Mateo 24, 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, miren, gloria a Dios, de los cuatro extremos, de los cuatro vientos, hermano, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. De la higuera aprended la parte, dice, la parábola, cuando ya su rama está tierna. Entonces, tenemos que aprender, hermanos, tenemos que discernir, ¿eh? Dice, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Hay testimonios donde dice que ya Cristo viene, ¿eh? Que ya están los ángeles ahí esperando nada más para tocar. Y ciertamente, hermanos, Cristo viene pronto, luz cerrada, se acaba todo. Les decía a un hermano, hermanos, Dios te ha mostrado que en un instante la vida se va. Por eso tenemos que estar bien cimentados, ser íntegros, amén, y no hacer las cosas que a Dios no le agradan. Por eso tenemos que prepararnos, aprender de la higuera, dice, aleluya, gloria al Señor. Versículo 33, vamos. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesús, no pasarán. Este mundo se va a acabar. Todo lo que tú tienes, hermano, en un tiempo tiene fecha de caducidad. Pero, gloria a Dios, Dios nos da una promesa, vida eterna a su lado. Y eso nunca va, es perdura por todo el tiempo, es eterno. Por eso Dios nos está hablando a través del libro de Mateo, capítulo 24. Todo el capítulo 24 de Mateo, hermanos, vuélvalo a leer en su casa. Dios les va a dar más luz, más revelación, más sabiduría. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque dice, como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en la barca, en el arca. No era barca, era arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también la venida del Hijo del Hombre, hermanos. Preparémonos, Cristo viene pronto. Que cuando Él venga nos encuentre trabajando. Amén. Si nos falta sabiduría, pedir a Dios sabiduría, entendimiento. Versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Quiere decir, hermanos, que siempre va a haber alguien que se puede descuidar y puede quedarse. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también nosotros estar preparados, hermanos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Porque es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Dios me está enseñando, que les enseñe a través de su palabra, a través de mis experiencias, testimonios, que Cristo puede venir un instante. Amén. Versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a su tiempo? No hay un siervo fiel, hermanos, ni prudente. Estamos aprendiendo a ser fieles, a ser prudentes. Nos falta mucho camino por recorrer, amén. Amén. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, o sea que trabajando.
Si hay servicio, venga, no se quede en casa. Si hay oración, mucho mejor. Amén. Dice la palabra de Dios: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrán. Cuando tú empiezas a trabajar en la obra de Dios, cuando tú te empiezas a esforzar, hermano, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, y todo lo que tú hagas serás prosperado. Como en esos tiempos, aquel siervo le quitaban la bendición e iba a otro lugar y hacía un pozo y encontraba agua. Así, donde quiera, hermanos, que tú hagas un pozo, vas a encontrar aguas de Dios. Viva antes Jesús, su palabra, el Espíritu Santo. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrán. Pero si aquel siervo malo digiere su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren qué palabra tan fuerte. Fuerte para aquellos que no quieren. Aleluya. Pero para nosotros, hermanos, nos edifica. Amén. Nos fortalece, nos ayuda. El Señor viene pronto, prepárate. El Señor, así como entregó su vida, aleluya, gloria a Dios, Él resucitó al tercer día, estuvo entre nosotros y enseñó a todos los apóstoles, amén. Se presentó a cada uno y a todos los siervos y ascendió al cielo. Y Él dijo que vendría y va a venir. Pero gloria a Dios, hay señales y prodigios que estamos viendo. La palabra profética de Jesús se está cumpliendo. Vamos al libro de Mateo 24. Perdón. Está en Mateo capítulo 10, versículo 16. Vamos a leer hasta el 25. Con eso vamos a concluir. Persecuciones venideras. Ahí en Mateo capítulo 10, versículo 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Mira, gloria a Dios. Dios no se equivocó. Jesús no se equivocó. Dice que va a haber lobos y vamos a estar entre ellos. O van a venir y nos van a querer engañar. Pero dice el Señor: he aquí que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes. Por eso tenemos que ser muy prudentes como las serpientes. La serpiente es muy prudente, hermanos. Sabe a quién, por dónde ir. Sabe todas las áreas. Dice: y sencillos como paloma. Una paloma es mansa, pero también, si viene alguien que no conoce, buena. He aquí que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Tenemos que ir a predicarle a esas personas, a todas las personas, hermano, malas y buenas y no buenas. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No nomás ir por ir, hay que rodilla al suelo, como dice, pecho al suelo, dicen los soldados. Orar, hermanos. Considerar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿quieres que vaya, Señor? Y el Señor, cuando te dé la palabra, gloria a Dios, y si no, te va a poner otro día. Amén. A veces Dios quiere que guardemos nomás silencio. A veces Dios dice: háblale de mi palabra. Amén. Y dice: y guardaos, 17, de los hombres, porque os entregarán a los concilios en sus sinagogas, y dice: os azotarán. Mira, gloria a Dios, en ese tiempo, Pedro, Pablo, en ese tiempo los entregaban, hermanos. Y todavía en este tiempo, en otros lugares, países lejanos, están pasando todavía estas situaciones, persecuciones venideras. Van, y si eres cristiano, hermano, los matan. Ahí están los videos. Y es real, hermano. Y yo te digo: ¿estás preparado? ¿Estás preparado para dar tu vida? Entregar tu vida por Cristo. Tienes que estar preparado. Cuando el Señor te llame, la gloria es para Dios, hermano. Cuando Dios
Ahorita en día mucha gente, hermanos, hermanas, cristianos y no cristianos, se vacunan porque tienen temor y otros no salen, vecinos que se encierran, hermanos, más para comprar tortillas y lo que necesiten, pero no salen, pero están desaprovechando el tiempo. Y deben de buscar un tiempo especial para Dios, buscar el refugio en Jesús. ¿Para qué? Para que haya una cobertura. Decía el hermano Salmo 91, el que habita bajo las alas del Omnipotente, en las alas de aquel Dios. Por eso cuando Dios dice, cúbreme, Señor, con tus alas en el hueco de tu mano. Pero a veces, Dios, cúbreme con tu sangre, hermano, por favor. La sangre de Cristo nos limpió del pecado. Hay victoria. Dios tuvo la victoria a través de su sangre, a través de su vida. Y se empiezan a meter doctrinas. Pero mira, gloria a Dios, vamos a continuar. Persecuciones venideras, hermano. Va a venir pruebas, luchas. Va a venir Satanás con todo. En mi vida, hermanos, en mi matrimonio, el enemigo ha querido división, no sé qué, ¿cómo se dice? Disolución. Pero no puede. No puede porque Dios tiene el control. No puede porque hay un vallado. Pero a veces Dios tal vez quita el vallado, ahí viene con todo. Pero no puede porque hay amor. Amén. Y hay obediencia. La obediencia trae mucha bendición. Cuando Dios te dice, esto tienes que ser fiel hasta la muerte. Más cuando dice, os entreguen, no os preocupéis cómo hablaréis, porque en aquella hora, dice, os será dado lo que habéis de hablar. El mismo Espíritu Santo te va a hacer, te va a dar las palabras, te va a inspirar, hermano. El mismo Espíritu Santo te va a recordar y te va a inspirar a hablar la palabra, su palabra que es verdad y vida. Pero a veces Dios, Él va a hablar a través de tus labios. Gloria a Dios, aleluya. Él empieza a hablar, hermano, y se empieza a sentir. Es muy diferente la inspiración y que Dios mismo hable. Amén. Una cosa es la unción y la otra es el poder de Dios, que es el mismo Espíritu Santo ministrando. Muchas áreas, hermano, pero mira, vamos a continuar, gloria a Dios. Dice, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de nuestro Padre que habla en vosotros. Amén. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los hará morir. Hoy en día está pasando eso. Hay hijos ingratos, hermanos, que lastiman el corazón de los padres, que los golpean. Ahí en el periódico se ha visto, se han dado casos en la tele, testimonios como el enemigo se mete a través de muchas situaciones. Estaba viendo un video, el Señor me estaba dando la revelación, la sabiduría. El internet, los niños se la pasan ahí cautivos, viendo pornografía, viendo maldicencias, viendo juegos deshonestos, cosas que a Dios no le agrada. Y ya el Señor nos ha hablado: quítale el teléfono, no y no. Nosotros tenemos que educarlos, nosotros tenemos que tener esa autoridad. Amén. Ayer venía mi niño y agarra te voy a matar, y le hablé y empieza que me pongo con autoridad. Le agarré la pistolita que tienen, y digo, esta se la voy a regalar a alguien, es más, la voy a romper en el nombre de Jesús. Mira, no sé, se fue todo eso, no empezó a agarrar otras cosas, se distrajo como si no hubiera pasado nada. El enemigo es astuto. Amén. Y a veces nosotros pensamos que la gente está bien, los hijos están bien. No, hay que educarlos. Ahorita que tenga, dice, instruir al niño en su camino,
con vara. Fuerte, tenemos que ser, no tenemos que ser amigos. Somos padres, pero no somos hermanos, mucho menos somos igual que ellos. Un hijo, una hija, tienes que enseñarle, no me levantes la mano. Se manda, le digo a mi niño, mande papá, se dice mande papá. ¿Qué quieres papá? No, mande papá. Y ahora ya va comprendiendo, se va educando. Y a veces me sorprende porque tiene una sabiduría, hermanos, y él viene de parte de Dios, Dios lo ha escogido, e incluso para cantar. Yo ayer me puse a alabar a Dios con unas canciones antes del servicio, y llega y se me pone, ven, digo, vente a alabar, y se la sabe mejor que yo, hermanos. Amén. Denle la gloria y honra a Dios, es Dios, hermanos. Es el mismo Espíritu Santo que hace hablar, sin que te aprendas la letra, no sepas, Él te inspira y empiezas a cantar alabando. No necesitas tener una voz ni agradar al hombre ni a la mujer. Tú agrada a Dios con tu corazón. Si quieres gritarle, grítale, si no, nomás del corazón. Le decía a mi hija, con el pensamiento. También Dios le agrada, hermanos. Gemidos indecibles, dice, como Ana, ¿qué hacía? Se esforzaba. Dice, gloria a Dios, vamos a concluir. El hermano entregará muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Hoy hay hijos ingratos, hay hijos desobedientes, pero nuestros hijos, hermano, sea como sea, nosotros somos padres y tenemos que amarlos, tenemos que soportarlos, tenemos que educarlos, siempre darles un buen consejo de parte de Dios. Y dice la palabra de Dios, versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por causa de Jesús, hermanos, vamos a ser aborrecidos. Eres cristiano, no te quieren, eres cristiano, ya te empiezan a tener, y empieza la gente, hermanos, cada cosa que hacen, pero hay que amarlos, soportarlos, demostrarles el amor. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel. Mira la palabra que les dijo a los discípulos, y así anduvieron de ciudad en ciudad, antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su Señor, no es más que su maestro, hermanos. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Yo siempre he dicho, Jesús es el Rey, Él lo hace. No es el hermano, no pongan la mirada en los hermanos, pero sí pueden ir, hermano, hermana, oren por mí, vamos a ver. Y el Señor mismo, empieza el Señor a descender su presencia, y Él empieza, aleluya, a hacer su voluntad. Pero si estamos enfermos, es por algo. Yo todavía traigo el dolorcito en mi hombro, todavía lo voy levantando. Le hice un esfuerzo, los dos brazos, y me desgarré, y me dolía todo, pero el Señor ahí me está enseñando humildad. Yo batallo con mis actitudes, batallo en algunas áreas, hermano. Por eso siempre les pido que ustedes oren por mí, yo también los oro por ustedes. Y es una con otra, hermanos, el Señor quiere que aprendamos a ser buenos siervos, discípulos. Dice en el versículo 25, bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Y a quién debes de tener temor, hermano? No es al hermano, a la hermana, no es al siervo, no es a aquella persona que anda drogada, no es al diablo. Tú tienes que tener temor a Dios, un temor que venga de parte de Dios. Amén. Que cuando estés aquí es algo muy hermoso, hermanos, es una gran responsabilidad. ¿A quién se debe de temer? Vamos a concluir. Así que, versículo 26, no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Todo lo que se esconde bajo la sombra, todo lo que uno hace mal, hermano, sale a la luz. Amén. Tarde o temprano, la misma palabra, el mismo Espíritu Santo, Jesucristo, que es la luz del mundo, que es Jesús, todo lo saca. Amén. El mismo Espíritu te redarguye, hermanos.
Y más nosotros como siervos tenemos que decir la verdad, Gloria a Dios, aleluya. no mintiendo, pero a veces no maduramos. Y esa es una área muy difícil. Por eso necesita uno estar cimentado bien, venir todo el tiempo a los servicios, en las enseñanzas. Amén. Dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, dice, proclamando desde las azoteas. No temáis, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A quien tenemos que tener temor es únicamente a Dios, hermano. Pero con eso no quiere decir que te vanaglories, el orgullo, el ego, no, humillarse a Dios. Si una persona, si el mismo diablo te está diciendo, eres esto, tú vas a ir con Dios y le dices, Señor, el diablo tiene razón, no nada más dice eso, yo soy peor. Decía el apóstol Pablo, yo soy el número uno, el pecador número uno. Yo le digo a los hermanos, yo no te puedo decir el número uno, ni te puedo decir que soy igual que tú. Yo soy pecador. ¿Por qué? Porque diario, hermanos, esta carne con mi espíritu es una lucha, y a veces se sale una actitud, una forma mal de actuar. Por eso Dios quiere que tengamos sabiduría. No temas a los que matan el cuerpo, hermana. Teme a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún nuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y eso de confesar quiere decir que te acerques. Eso de confesar quiere decir que le busques, que no te avergüences del Evangelio, que no te avergüences de Cristo. Si el Señor te dice, hermano o hermana, solo recibe. Si el Señor a veces no te quiere avergonzar, pero el mismo Espíritu te hace sentir sucio, te hace sentir despreciado, te hace sentir que estás haciendo las cosas mal. Pero el Señor te limpia, el Señor te perdona, el Señor te restaura. Dice el versículo 33, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay personas que estuvieron mucho tiempo, hermanos, predicando, los usaba grandemente, pero se regresaron al mundo, al vicio, los envolvió, los ató el enemigo a ataduras, y ahí los tiene. Pero tenemos que buscarle. Tenemos, aleluya, gloria a Dios, que orar por ellos, para que Dios los libere, para que Dios los sane. Me decía una persona, hermano, tengo este problema. Le digo, vamos a orar. Hay personas que me han contado muchas cosas, y yo nomás a la oración siempre les enseño. Pero a veces escuchamos o ¿cómo se puede decir? Opinamos, y ahí ya pecamos. El decir algo, hermanos, a Dios no le agrada. Dios no le agrada que nosotros nos contaminemos. Dios no le agrada que nosotros empecemos a hacer las cosas mal. Amén. Vamos a concluir, gloria a Dios, la transmisión. Y para todos, voy a seguir compartiendo. Concluimos. Dios bendiga a todos que nos ven. Busquen de Dios, Cristo viene pronto a